Sean todos bienvenidos a una nueva sección en Libertario. Esto es Dolarización a Secas, una alianza entre Libertario y dolarización.com. Yo soy Andrés Sebastián Díaz y tengo el gran honor de poder contar con Jorge Castro aquí acompañándome en esta nueva experiencia. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Andrés, muy bien. Contento de que estemos aquí haciendo este proyecto de dolarización a secas y feliz por poder crear todo este contenido contigo, con todo ese trabajo maravilloso que haces. Empecemos directo, Bueno, dolarización.com. sí, a ver, lo primero es que fue un cabezazo de esos que uno de vez en cuando se levanta por la mañana y dice, ve, ¿será que alguien se compró el dominio de dolarización.com? Eso va a ser como un año y punta. Entonces revisé el dominio y dije, nadie, quedó pagando, compré dolarización.com porque venía pues mucho la conversación, el debate, lo que está sucediendo en Argentina, lo que había sucedido ya en Ecuador, Panamá, y toda esta reflexión con los amigos venezolanos que yo incluso había hecho una charla para los amigos de Se dice Joven, por allá en el año 2019, y en el año 2013, 2014 yo me había encontrado con un exdirector del Banco de la República de aquí de Colombia, el gran Juan Mario Lacerna, en ese momento era senador, que fue el que apoyó además a Andrés Reisbeck a la candidatura a la Cámara. Yo le había dicho como mi reflexión sobre un pedazo muy incipiente de la reflexión sobre la importancia de la dolarización en Colombia. Pero de esa época acá hay muchas cosas que se han madurado, muchas reflexiones, mucha teoría monetaria de escuela austriaca y otras ideas que empezaron a ser como más importantes. Y finalmente lo que descubrí es que se necesita para lo que se va a venir en las próximas décadas, especialmente la próxima década y media, mucho contenido, muchas reflexiones sobre el proceso de dolarización global y en particular en América Latina. Entonces saqué un newsletter que es el que se puede acceder a través de dolarización.com, que está en Substack. Desde ahí se puede consultar, la gente se puede suscribir. En principio va a ser gratuito. De pronto vamos a tener algunos patrocinios más adelante, que pues obviamente querer compartirlos aquí con los amigos de Libertario. Y ahí trabajé como varias secciones, porque el fenómeno de la dolarización es un tema cultural, es un tema de inversiones, es un tema político, es un tema geopolítico, y he venido como desarrollando esas secciones dentro del boletín. Entonces, hay uno que es Caribbean Dollar, que es donde yo voy a hablar de todos los temas de la transformación cultural, institucional, legal, formal, informal que estamos viviendo. Otro que va a ser Electrodólar, que va a ser todo el seguimiento a esta economía digital, donde vamos a pasar del petrodólar al electrodólar. Entonces eso tiene todas unas implicaciones de por qué es muy importante la dolarización en tiempos de la inteligencia artificial, del blockchain, de la creación de contenido digital, de las universidades digitales, en fin. El otro que es Lady Columbia, eso tiene que ver con el tema de las oportunidades alrededor de las cadenas de valor que se van a hacer en el continente. Colombia era como se llamaba, de ahí venimos Gran Colombia, pues Venezuela, Colombia, Ecuador eran Gran Colombia, pero el nombre viene de Francisco Miranda que lo coge de un anglicismo que es Colombia, y Colombia era la tierra de la libertad. Y entonces está reflejado en el siglo XIX con esas imágenes de Lady Columbia o esta de Columbia Pictures, que es la antorcha de la libertad, una mujer que va adelante de los pioneros. Yo creo que va a venir una etapa de pioneros en muchos sectores, no solo temas de tecnología, sino muchos sectores. Las cadenas de valor van a cambiar un montón, y ahí vamos a hablar un poco de eso, oportunidades de inversión probablemente más adelante. Y por último, digamos, bueno, está Milei bajo la lupa, que vamos a hacer un seguimiento a lo que va a ser el proceso de Milei. Ya de hecho habíamos escrito sobre su promesa del 24 de noviembre, su compromiso de cerrar el Banco Central, eso tiene muchas implicaciones. Y por último, Respice Dólar, que Respice Dólar viene de una famosa reflexión que se hizo en Colombia por un presidente que se llamaba Marco Fidel Suárez, donde lo que sugería es que Colombia debía girar alrededor del polo, Respice Polum, que era Estados Unidos. Ahora la dinámica geopolítica no es tanto alrededor de Estados Unidos, pero sí es alrededor del tema monetario, de la moneda. Y aquí es donde viene el tema de que la geopolítica del dólar nos va a llevar a algunos a avanzar mucho más aceleradamente alrededor de eso. Entonces, Respice Dólar va a hablar de geopolítica, y una geopolítica monetaria más que una geopolítica estatal.
Eso es un poco, mi querido Andrés, lo que es el proyecto. Bienvenidos, dolarización.com. Y pues obviamente aquí contigo tenemos otros elementos, otros programas complementarios de temas que nos parecen maravillosos y que vamos a animar. Porque este es el tiempo de hablar de dolarización, de hablar de libertad y de hablar de mucho capitalismo porque este continente está cambiando. Como vemos, dolarización.com, el mundo de la dolarización completo en un solo lugar y haciendo eco de una frase estupenda que tienes en el sitio, la dolarización más que una política económica es una transformación cultural y aquí estamos para dar esa batalla cultural precisamente. Bueno, Jorge, vamos empezando con nuestro tema de hoy, que es China, chao, China en liquidación. ¿Qué está pasando con China? Sí, y ese es, digamos, el tema más importante. Una de las cosas que ahora surge sobre el tema de las monedas a nivel global, y esto es réspice de dólar, y esta es una de las razones, pues ustedes en Ecuador vivieron mucho de la influencia de las finanzas chinas, las promesas chinas y los cuentos chinos que desde China se han echado. Eh, entonces, por supuesto, tocaba escribir en este tema, no es solamente, no, es que es muy importante pasar hacia el dólar, sino revisar las alternativas geopolíticas y la alternativa geopolítica principal, que eso después va a ser otra conversación, que son los BRICS, pero tiene el núcleo basado en la promesa, la expectativa y la propaganda de que China va a sobrepasar económicamente, políticamente, incluso militarmente a Estados Unidos. Entonces, cuando la gente habla de dolarización o no, o lo otro fenómeno que vamos a conversar más adelante, que se habla mucho en ciertos circuitos de izquierda, pero también nacionalistas gringos, que es la desdolarización, el rol de China es fundamental. Entonces, una de las cosas que hago en este texto es desnudar el fenómeno chino a partir de un hecho y es la liquidación de Evergrande. Y Evergrande es la inmobiliaria, el desarrollador inmobiliario más importante de China. Y el 29 de febrero, el juzgado de Hong Kong, los jueces de Hong Kong, dijeron que Evergrande tenía que entrar a la liquidación. Digamos, un fenómeno inmobiliario gigante, grandes ciudades, ya se hablaba de las ciudades fantasmas, del consumo de commodities a partir de deuda, de presupuesto estatal, de incentivos, todo el keynesianismo chino que estuvo detrás, digamos, de gran parte del relato del ascenso chino, pues termina evidentemente, digamos, golpeando a estructuras empresariales que se crearon y ahí es donde pues arranca la historia de Chao China, China en liquidación, cuyo la punta del iceberg es que la más grande empresa china en el sector inmobiliario quiebra y ahora está en liquidación y eso va a tener un montón de problemas y es solo un síntoma de esta decadencia china que es inevitable. Estos últimos años he tomado a China como una potencia que ha venido a destronar a los Estados Unidos, pero básicamente la China moderna, la China que tenemos hoy en día, eh, plasmando este mito de que va a ser la super mega potencia que va a acabar con el imperio norteamericano, es precisamente a los efectos una creación de los Estados Unidos, porque fue los mismos Estados Unidos los que le tendieron la mano en plena Guerra Fría para permitir el proceso de industrializazación. Así es, y esa es una de las cosas que yo tuve un intercambio en X, yo soy medio troll o más que troll y medio en X, pero es un personaje, digamos, eso por supuesto no soy así de troll en la vida real, pero tuve un intercambio con el embajador de Colombia, de China en Colombia, que me pareció además súper querido el embajador responderme a la troleada que le estaba pegando, precisamente porque él venía hablando de este tema de la supremacía y cómo es la potencia militar y tal. Pues la verdad es que con Estados Unidos hay mucha hipocresía, tanto los europeos, y eso lo explico también en esta columna que tengo en dolarización.com sobre China, como los chinos y sobre todo los chinos son muy desagradecidos con la potencia militar y la ayuda militar que han recibido de Estados Unidos. Entonces, los chinos para la propaganda dicen, no, esto es una cultura milenaria, nosotros planificamos a largo plazo, digamos, como somos los maestros del tiempo de la estrategia. Pero cuando uno rasca debajo de eso, en los últimos 100 años, menos de 100 años, Estados Unidos le quitó a China a los japoneses, o sea, atacar
ganar, derrotar al imperio japonés, fue la primera liberación china que hacen los gringos. O sea, los liberaron de los japoneses. Y después, ya bien machito don Mao, se fue con el rabo entre las patas a pedirle cacao a Nixon y entonces, digamos, se hace una alianza económica que tiene consecuencias militares y es esta relación entre China y Estados Unidos. Con Mao comienza, después se va a consolidar con Deng Xiaoping. Pues la segunda vez que Estados Unidos libera, protege a China de un imperio crecimiento, que es el imperio soviético. Entonces, Estados Unidos ha salvado dos veces a China en el siglo XX, para que después, a final, iniciando el siglo XXI, pues vengan a dárselas de cultura milenaria, superpoderosa y tal. Si uno revisa lo que sucedió entre Mao y Nixon, esa alianza fue militar, política, económicamente más relevante en contra de la Unión Soviética que lo que está sucediendo con Ucrania. O sea, la frontera que tiene China con Rusia, los recursos estratégicos, la posibilidad militar, es superior en alianza a lo que hicieron los chinos yéndose con los estadounidenses a lo que está intentando Ucrania con Europa ahora. Y sin embargo, parte, digamos, de la caída del muro de Berlín tiene que ver con esa necesidad geopolítica de los chinos de aliarse con Estados Unidos. Entonces, que vengan ahora, digamos, a hablar cuentos, pues, de que la hegemonía norteamericana y que quieren hacer imperialismo. El imperialismo, entre comillas, el imperialismo gringo, salvó, por lo menos en el siglo XX, dos veces a los chinos. Y no sería China lo que es hoy sin la ayuda gringa. No voy a hablar de las inversiones, no voy a hablar del endeudamiento, no voy a hablar del mercado norteamericano comprando cosas chinas, simplemente del apoyo y el respaldo militar del que hoy se queja. Una frase muy famosa que todos la deben conocer es esa que dijo Deng Xiaoping sobre que no importa que el gato sea blanco y negro, lo que importa es que mate ratones. Y esa fue precisamente la frase con la cual se resume cuál era la nueva dinámica que iba a tomar la China comunista al proceso de una China que se introduce en el mercado global, que se introduce al capitalismo. Y muchos dijeron, bueno, esto es un proceso en el cual va a terminar con la democratización de China. No ha pasado precisamente porque hay una cierta estructura política que ha impedido que eso sea posible. Pero vemos que la China que tuvo ese gran esplendor dentro de la economía capitalista ahora se está ralentizando y ahora está tratando de volver a un tipo de, pongámosle, sistema autárquico en el cual China va a encerrarse y va como que a bloquear de alguna forma el proceso de globalización que se ha venido dando desde los años 80. ¿Cuál es la ideología que hoy mismo domina la política china, a tu parecer? ¿De qué trata, si lo podemos poner de alguna manera, el xinpinismo? Xi Jinping es el gobernante chino más poderoso de la historia, así lo menciona Peter Zeihan. Xi Jinping tiene más capacidad de gobierno interno que cualquier emperador de la historia, incluso que Mao Zedong en su mejor momento de la revolución cultural. Y el culto a la personalidad en Xi Jinping es muy poderoso en China. La imagen, digamos, y esto fue parte de la troleada con el embajador, la imagen que yo le puse al embajador es cuando frente a todo el mundo sacan en la Asamblea del Partido Comunista el año pasado a Hu Jintao, que es el expresidente, digamos, de China antes de Xi Jinping, lo sacan de manera humillante de la Asamblea del Partido Comunista Chino. Pero si tú me preguntas cuál es la ideología para nuestro contexto, los chinos son peronistas. O sea, creen en el gasto público, la sustitución de importaciones, la dirección económica a través de empresas estatales o mixtas con control de estatales, y a través, digamos, de un gran hombre poderoso que piensa, digamos, en su pueblo y tal. Pero ese es, digamos, como el andamiaje. El proceso en que se construyó esto tiene que ver también con una dinámica, con las dinámicas de cambio que se empezaron a sentir en China. China se compró el cuento, digamos, que se empezaron a vender ellos mismos cuando, digamos, cuando empiezan los nuevos ricos, digamos, a sentir que pueden comprar cualquier cosa en la tienda y tal.
Entonces sienten que ya, pues ya lo hicieron, ya vamos a hacer la potencia, vamos a estar acá por encima de Estados Unidos, y ahí va a crearse, digamos, una dinámica distinta. Pero eso tiene varias fases, ¿no? Entonces, lo de Xi Jinping es un síntoma de una generación que no terminó de hacer la apertura comercial. Algunos incluso reclaman que la forma en que reaccionó Occidente a lo de Tiananmen hizo que la apertura china se truncara. Es decir, los episodios de Tiananmen hacen que los chinos, en vez de abrirse más y decir, sí, la embarramos, no sé qué, dice, uy, se nos puede desarmar todo el entramado y nos cerramos. Y en ese proceso de cerrarse después de Tiananmen empieza a haber mayor supervisión de las estructuras del partido, del control político de los disidentes y hay un poco el control económico y en fin, esto es como, entonces algunas personas incluso piensan que esto es parte de la reacción a las posibilidades de apertura del régimen cuando surgió la primera fase de los primeros burgueses de esta nueva economía que eran estudiantes jóvenes con ganas de globalización, querían democracia, querían multipartidismo y salieron a protestar y ahí surgieron cosas complicadas y ahí pues surgen los Xi Jinping. Pero ese es un poco, digamos, como la ideología, peronismo a escala china. Interesante del modelo chino es que, a diferencia del peronismo, ha permitido que se cree y se fortalezca una clase media. No hay cómo negar que el proceso en el cual se ha intentado erradicar casi por completo la pobreza en China ha sido fenomenal. El asunto es de que sí, te permiten llegar a una clase media hasta cierto punto. En el momento en que uno ya empieza a destacar, que empieza a sacar la cabeza, tiene dos posibilidades. Viene el Partido Comunista Chino y te dice, alto ahí, ¿quieres progresar? ¿Quieres sacar adelante tu proyecto empresarial? Chévere, estas son las cláusulas del Partido Comunista Chino, nosotros somos socios. Ah, ¿no quieres? Pues te desaparecemos y se acaba tu proyecto. Eso yo creo que es el principal obstáculo que va a impedir que China, que la China de Xi Jinping o de quien sea, pueda superar a una potencia como los Estados Unidos, porque lo que precisamente permitió que los Estados Unidos sea el imperio más poderoso que ha existido en la historia de la humanidad, ha venido de la mano de la libertad. Oh, yo estoy de acuerdo, digamos, el proceso de creación de clase media en China tiene que ver con el colapso de centralización económica, los 30 millones de muertos que dejó el salto adelante de Mao y cómo poco a poco en el fenómeno de ir creando espacio para las empresas privadas, el cuentapropismo, empresas un poquito más grandes que se iban capitalizando y por el otro lado derrumbándose el control burocrático soviético, eso fue creando un proceso de acumulación que llegó hasta el momento en que China entra a la Organización Mundial de Comercio, que es cuando realmente la gente dice, ah, no, los chinos están dispuestos a no tener multipartidos, pero ser limpios en las reglas de juego de empresa. Y ahí eso se lo compra Occidente, incluso se lo compran los chinos. Entonces, digamos que ese fenómeno de la negociación del comercio es clave, pero lo que empieza a ver pero adentro había en todo caso una burocracia y unos fenómenos que había que articular y empieza a haber corrupción, empieza a haber demasiada riqueza. La gente dice, no, no me quiero dedicar a la política, hay demasiado auge, yo quiero hacer plata. Entonces, hay una generación entre Deng Xiaoping, que es esta de Hu Jintao y el que estaba antes, y Xi Jinping, que es la gente que deja la política y se dedica a la economía, pero en el proceso de hacer economía, pues crean unos grandes temas de corrupción, el sistema, digamos, de empresas privadas o mixtas empieza a tener muchos casos de corrupción y eso hace que llegue Xi Jinping como el hombre fuerte, que es la primera fase del hombre y es matar a los que fueron corruptos, mandarlos a la cárcel, hacer penas grandísimas y de paso ir limpiándose de posibles enemigos. Todo ese proceso fue el que se dio, pero esto, digamos, el proceso de salir de esa dinámica un poco de mercado, lo que tú dices es absolutamente cierto y es lo que no se ha podido dejar de ver como tribu. Entonces la libertad individual,
el imperio de los contratos, el desarrollo de mercados de valores de verdad. Eso es precisamente lo que está revelando el caso de Evergrande, y es aquí detrás van a controlar, van a meter bajo la alfombra los errores económicos que son muy evidentes en el mercado de Hong Kong. Entonces vamos a escultar, vamos a tratar de esto con un montón de burocracia, y lo que va a crear esto es un impedimento en la recuperación de mediano y largo plazo. Y el problema, hay tres Ds para hablar de la decadencia china. El primer problema es el endeudamiento, pero el segundo problema es la demografía. Entonces, los chinos no tienen una generación para corregir los errores de cálculo económico en los que están incurriendo, y desafortunadamente, porque pues era la esperanza de mucha gente que los chinos fueran la promesa del desarrollo de una clase media a largo plazo y finalmente una democracia en China, pues no va a pasar, porque se les fue el tren, ya se fue el tren, ya no hay nada que hacer. Es una sociedad que va a empezar a ser nostálgica de los 80s y de los 90s. Entonces la decadencia es inevitable, ¿no? Y era inevitable, o sea, Xi Jinping es parte del tema, pero están endeudados, no tienen demografía, y ahora adicionalmente, pues Occidente, por todas estas dinámicas que tú estás diciendo, digamos de que llega el gobierno, llegan las empresas estatales, llega el Partido Comunista, te mete un comisario en tu inversión, te roba la tecnología, al que está dentro innovando y se crece mucho y empieza a ser como muy importante, también lo capturan. Entonces, todo eso hace que las empresas de Occidente, incluso desde antes de todo el tema de Trump es un síntoma. Occidente ya se estaba desacoplando de China por toda esta dinámica, por la corrupción, por las reglas de juego, se está desacoplando. Lo que va a pasar después del COVID con Trump, pero sobre todo después del COVID. El COVID, de hecho, fue más importante que Trump para mostrar los problemas de las cadenas de suministros desde China. Es que Estados Unidos y Occidente en general tienen que desacoplarse, y ahí viene la gran oportunidad para el continente, ¿no? Nosotros vamos a ser el sitio de reemplazo de los chinos. Tengamos las habilidades o no, nos guste o no, América Latina está destinada a reemplazar a China. El colapso de Evergrande es un cataclismo, sin duda, para lo que representa la economía china, y por más de que China trate de ocultarlo debajo de la alfombra, en algún momento esto va a traer consecuencias inesperadas que podría acarrear una crisis global. ¿Cuál es la verdadera implicación de Evergrande? Hay muchos fenómenos que van a ser muy, muy potentes sobre el tema de Evergrande. Primero, porque es la punta del iceberg de un montón de empresas. Esta es la más grande, la que contrataba al personal más capaz, más competente, podía invertir en tecnología, podía hacer los proyectos más innovadores, es decir, las mejores cosas las podía hacer Evergrande porque era la más grande. Y a veces el tamaño comercial no permite, y sobre todo el crecimiento rápido y un amplio tamaño comercial, no permite hacer las cosas con buenas prácticas, y lo que te digo, se esconden debajo de la mesa. Pero la pregunta es, si Evergrande no lo puede hacer, ¿cuántos más por debajo no lo pueden hacer? Entonces va a empezar a salir todo el capital, ya sale, ya de hecho no hay inversiones. El año pasado fue el año de menores inversiones extranjeras en China. Un pedazo pues importante es que sin esto no hay la demanda agregada, o sea, todos los cobres, todo el cobre que se necesitaba para instalar casas en China, toda la promesa de las energías renovables de oferta china, pues ellos lo primero es que estaban construyendo un mercado interno para desarrollar sus propias tecnologías, sus carros internos, sus trenes, todo lo que estaban desarrollando hacia adentro en función de una demanda producida por las ciudades y estas lideradas por las inmobiliarias como Evergrande. Todo eso está colapsando, ¿sí? Y no tienen sistemas de cálculo económico para decir, listo, se quebró, reorganizamos, reestructuramos financieramente. Eso no va a pasar. ¿Tú acuerdas de la burbujas.com? Colapsan muchas empresas, una de esas es Amazon, pero el sistema gringo tiene la posibilidad de reestructurar contractualmente los antiguos financiadores con nuevos, corregir prácticas, buscar nuevos alquileres, todo eso lo pueden corregir mucho más rápido. Con Evergrande, y sobre todo el tipo de activos que tiene Evergrande, y sobre todo el tipo de productos que consumía, el tipo de proyectos que Evergrande lideraba, es más difícil. Entonces, esto va a crear muchos problemas en las cadenas de suministro, los países de commodities.
China va a empezar a tratar de vender barato para poder compensar. Cuando uno está en liquidación, entonces uno pues necesita vender lo que tiene a lo que da. El problema es que no se pueden venderle a nadie extranjero inmuebles en China. O sea, es muy difícil la cantidad de inmuebles chinos que van a tener que perder su valor real porque pues nadie los va a poder comprar o están las deudas ahí metidas. En fin. Eso es muy difícil. Colombia, la crisis del 99 se demoró 10 años en poder recuperar económicamente la demanda de inmuebles. Entonces, China, por ese lado, no va a poder crear nueva demanda. Pero por el otro lado, como está en liquidación, lo otro que tienen que hacer para pagar las deudas, para pagar salarios, es van a tener que bajar los precios. Entonces, de todo lo que producen los chinos. China necesita pagar sus deudas y para eso tiene que vender barato. No puede vender barato los inmuebles afuera, pero va a tocar vender todo el resto muy barato y eso va a venir impresionantemente también con una reducción enorme de los estándares de calidad, tanto dentro de China como en suministro. Eh, entonces es probable que esto vaya a empujar a los países por fuera. China no puede competir sino con precios, pero es más fácil competir con precios si estás en liquidación. Eso va a crear tensiones también de proteccionismo en otros países. Sin embargo, pues ya demostraron que no eran socios confiables, que era mejor no estar pendiente de lo que era la producción y las cadenas chinas. Entonces, va a ser un ciclo vicioso, mucho desempleo, tensiones políticas, y en las tensiones políticas, pues siempre la movida hacia afuera. Por eso es que los ruidos de Taiwán son tan importantes hacerle seguimiento. Entonces, volviendo al ejemplo argentino, va colapsando la dictadura en Argentina y empieza a ver como importante e interesante hacer movidas hacia las Malvinas. Puede pasar en China, no sabemos, ojalá que no con Taiwán, pero lo que sí es cierto es que la liquidación de Evergrande, que es un reflejo de muchas liquidaciones, mucha gente que perdió dinero, que se respaldaba en estas acciones, que tenía expectativas en los ahorros detrás de los proyectos inmobiliarios. Ese es el otro tema. Evergrande era, tú no puedes ahorrar en la bolsa en China, tú ahorras en inmuebles. Entonces, uno de los grandes generadores de ahorro a largo plazo eran los generadores de proyectos inmobiliarios. Las familias chinas o las personas en China pues compraban inmuebles y esos precios, esos inmuebles o no se han terminado o no se van a completar o no se comenzaron y se esfumaron los ahorros. Nos ha quedado completamente corto de los 30 minutos, pero bueno, este ha sido el primer episodio. China Chao, no olviden entrar a dolarización.com para ver todos los interesantes artículos que están desplegados, que los vamos a seguir tratando aquí, así que no tienen que perderse los siguientes episodios. Yo soy Andrés Sebastián Díaz y estuvimos con Jorge Castro. Les esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo, gracias Andrés.